Bienvenidas queridas maestras y maestros de la clase de los primarios. Entramos a la lección 11 que vamos a hablar acerca del apóstol Pablo, y para este sábado es bien importante que nosotros hagamos a los niños hablar y pensar acerca de lo que es las cárceles. Para esto nosotros vamos a preparar con construction paper de color negro o el color que plomo. Vamos a hacer unas cadenas y a los niños pues, en el momento de la lección le vamos a poner las cadenas dentro de sus manos y sus pies para decirles lo que significaba estar preso o ser una persona prisionera. En este diagrama, porque vamos a hacer a los niños hablar, le vamos a ver la diferencia que existe en las cárceles en la época del apóstol Pablo y en las cárceles de hoy día. ¿Ok? Decimos que en las cárceles en la época del apóstol Pablo no había electricidad, eran lugares fríos en el invierno y calurosos en el verano. No contaban con wifi, celulares, no había comida apropiada. Las familias, incluyendo los niños, podían estar con la persona que había sido detenida, podían recibir visitas y había mucha violencia. En cualquier momento el preso podía entrar el soldado y podía matarlos. En las cárceles de hoy hay electricidad y aire acondicionado, tienen calefacción, hay tecnología, lo pueden contar con el internet, hay comida, tiene cámaras de seguridad y policías que trabajan en estas cárceles. Los presos también tienen abogados, ya en esta época los parientes no entraban, y los niños tampoco, no son encarcelados con sus padres o abuelos y se puede controlar la violencia. ¿Por qué llevamos a este tema? Porque estamos hablando del apóstol Pablo y a los niños tienen que ver lo que es una cárcel y que hay personas inocentes dentro de la cárcel como el apóstol Pablo y él era un cristiano y fue llevado por amar y predicar de Jesús. ¿No es cierto? Tenemos que pensar que en el futuro algunos de nuestros niños, si son misioneros aquí o en alguna parte del mundo donde se prohíba hablar acerca de Cristo, automáticamente al desobedecer las leyes humanas pueden ser llevados allí a una cárcel. Para eso nos puede ayudar los videos de GraceLink, que los tenemos en inglés y en español, donde a los niños en 5 minutos ustedes lo pueden mandar a los padres y en 5 minutos ellos realmente pueden también recordar, y para los que no estudiaron, el versículo y la historia está en 5 minutos de lo que realmente sucedió con el apóstol Pablo. En esta lección es bien importante de enseñar a los niños que no solamente gente mala va a una cárcel, sino también van personas cristianas que han sido buenas, que han sido difamadas, como en el caso del apóstol Pablo. Siendo que esta parte de la historia es cuando Nerón ha quemado Roma, y entonces los cristianos son culpables y los dos, tanto Pedro como Pablo, son detenidos y llevados a la cárcel. Para esta clase ustedes pueden usar el libro de figuras que siempre nosotros preparamos, y de lo contrario, algo más económico, tú puedes preparar estos papes con los personajes en grande o en pequeño, acerca de los personajes, haciendo alusión que el apóstol Pedro estaba en la cárcel, los soldados romanos lo cuidaban, y él entonces le manda una carta a Timoteo, que era un muchacho que su padre era griego pero no era creyente, pero tenía su abuela y su madre que le enseñaron. Él venía de un tipo de familia como las que tenemos hoy día en la iglesia, donde uno de los padres, que en este caso la mamá es adventista y el papá no lo es. Entonces es decir que Timoteo, el apóstol Pablo, le escribe a un muchacho que tiene las características que alguno de los niños tiene aquí en la clase, que puede ser que su papá o su mamá sea adventista y el papá no lo sea. Entonces, estando en una cárcel, encadenado, basándonos en lo que los niños nos han dicho o saben de las cárceles, decir que el apóstol Pablo tuvo una visión. Él fue un mentor, una palabra que hemos usado en la reina Esther, que fue en el caso de Mardoqueo y Esther. Él se preocupa por la vida espiritual de Timoteo.
aún estando en una cárcel, encadenado, viviendo en un lugar frío porque él pidió su capa, ¿no es cierto? No contaba con la tecnología, podía escribir una carta, ¿no es cierto? Él se preocupa porque realmente Timoteo aprenda acerca de Jesús y que se mantenga fiel y sea leal a la iglesia cristiana que él estaba comenzando a empezar, y Pablo ya estaba por terminar su ministerio. Esta lección es bien importante, hay que mostrar mucha fuerza de voluntad al enseñar a los niños que muchos cristianos, aún nosotros en el futuro, por guardar el sábado, por ser personas leales a Dios, nos pueden llevar a una cárcel, y estando allí podemos realmente hacer una obra misionera, ¿no? Dentro y fuera de la cárcel, ¿no? También recordándonos que hay personas dentro de la iglesia, ¿no es cierto?, que tienen un ministerio de llevar el evangelio a las cárceles. Si ustedes quieren hacer una actividad misionera con los niños, pueden preparar unas tarjetas y mandar a los presos, ¿no es cierto?, a través de la conferencia, o a través de viendo una cárcel cercana a ustedes pueden mandar las cartas con una carta al director, que estas cartas son preparadas por los niños, no hay que poner las direcciones de los niños ni la foto de los niños, pero mandar a ellos con un mensaje para las personas que están en las prisiones. Es una actividad que ustedes pueden hacerlo como una carta de amor, como la que hizo Pablo para Timoteo. En esta lección es bien importante leer la Biblia. Encontramos en el manual de los primarios y en el libro Hechos de los Apóstoles encontramos también mucha información acerca de los últimos días y las últimas horas que estuvo el apóstol Pablo. Queridas hermanas maestras, si quieren los materiales, si quieren el libro de figuras, el versículo de memoria, y si quieren estos papers, ustedes pueden escribir a guialosconamor@2017@gmail.com y pueden suscribirse a nuestro canal. Que Dios les bendiga y tengan un hermoso sábado. Gracias.